doctora Valeria Salazar, médico coordinador de la clínica Fusa Asistencia, y el día de hoy tengo el agrado de hablarles un poco acerca de lo que es el cáncer de mama. Entender la importancia del tema, ¿verdad? No solo pues porque nos acercamos a octubre, que como ya muchos saben, en octubre se hace bastante propaganda, en cierto modo, pues, al tema alusivo a la prevención del cáncer de mama, sino también pues porque a nivel mundial es una enfermedad que representa un número considerable de muertes en toda la población, no solamente en población del sexo femenino. De hecho, aquí en El Salvador, en base al Registro Nacional de Tumores, se considera que el cáncer de mama en la región metropolitana es la ocasionante de la cuarta causa de muerte por tumores malignos en mujeres. Ahora bien, como mencionaba, ¿verdad? En este mes de octubre se conmemora lo que es la lucha contra el cáncer de mama, celebrándose internacionalmente el 19 de octubre como el día designado para eso. Empecemos con una definición sobre el tema. Inicialmente, pues decimos que el cáncer de mama va a ser un crecimiento no solo maligno o anormal, sino que descontrolado de las células del tejido normal y que pues este puede llegar a extenderse a ciertas zonas como lo son los ganglios linfáticos de la región axilar y en muchas ocasiones llegar a producir algo que se llama metástasis, que eso es que llegue a infectarse de ciertos órganos a la distancia, como lo tenemos los pulmones, huesos, la pelvis, el hígado, entre otros. El diagnóstico frecuentemente se hace en edades avanzadas, es decir, me refiero a edad de una persona con ya grande en edad. Es poco común que se llegue a diagnosticar en personas jóvenes o incluso en los hombres, pero tenemos que tener en mente, ¿verdad?, que toda persona que tenga lo que es tejido glandular mamario, pues puede ser capaz de llegar a desarrollar lo que es un cáncer de mama. Por lo tanto, tanto hombres como mujeres pueden llegar a padecer lo que es el cáncer de mama, aunque en menor medida los hombres que las mujeres. Ahora bien, hablemos de factores de riesgo. Primero definamos que un factor de riesgo va a ser un componente que va a aumentar la posibilidad que una persona pueda o no llegar a padecer una enfermedad. Teniendo eso en mente, mencionemos los factores de riesgo que pueden llegar a condicionar que una persona llegue a padecer cáncer de mama. Hablemos primero de antecedentes familiares. Entre los antecedentes familiares, pues, importa bastante lo que es el componente heredativo, es decir, si familiares generalmente en primer grado, en este entra lo que es mamá, hijas, hermanas, han llegado a padecer algún tipo de cáncer de mama. Eso va a aumentar la posibilidad, pues, de que una persona llegue a padecer cáncer de mama. Segundo, el factor de riesgo de ser mujer. Como mencionaba, pues, cualquier persona que tenga tejido glandular mamario puede llegar a padecer lo que es el cáncer de mama, pero en el hecho de ser mujeres hay mayor posibilidad por la mayor cantidad de tejido glandular mamario. Segundo, edad. Tal cual la imagen lo menciona, casi siempre pues, se suele relacionar con edades avanzadas. Algunas literaturas mencionan desde los 40 años en adelante, pero sí, se puede considerar que en personas mayores de 50 años pueden ser las más afectadas o las más posibles de llegar a padecer esta enfermedad. Continuando con los factores de riesgo, si nosotros observamos en esta diapositiva específicamente, estamos hablando en conjunto, en conglomerado de lo que es el factor hormonal. Tal cual como observamos métodos anticonceptivos inyectables orales, mujeres que no han dado de lactar a sus hijos, o mujeres que no han tenido hijos o que incluso llegan a tener un embarazo ya a edades grandes. Llegan a mencionarse edades de 35 años en adelante. Se menciona esto como un factor de riesgo porque se tiene la teoría de que la exposición constante a lo que son estas hormonas, como lo es el estrógeno y la progesterona, procuran o aumentan lo que es el crecimiento de los tumores, en este caso el tumor mamario. Tenemos que entender una cosa, que estamos hablando, ¿verdad?, de que se da un factor de riesgo, es decir, que aumenta la posibilidad de que una persona que utilice específicamente, hablemos de métodos hormonales, ya anticonceptivos, ya sea inyectados, orales o incluso algunos como el Implanon o el DIU hormonal, no va a ser específicamente que todas esas personas pues lleguen a padecer de lo que es cáncer de mama, no,
Simplemente estamos hablando de que estos en su momento pueden llegar a aumentar el riesgo, porque si lo queremos ver de una manera práctica y sencilla, es que el tumor pues se va a llegar a alimentar de las hormonas que se provean a través de estos métodos anticonceptivos, llámese estos estrógenos y progesterona. Recordemos también una cosa, que todo medicamento pues, para que salga a la venta ha sido desarrollado y ha atravesado a muchos estudios pues, para que sea seguro para la población. En base a eso, los métodos anticonceptivos tienen un pequeño factor de riesgo, es decir, se ha comprobado en pequeña medida que sí puedan llegar a contribuir a lo que es el riesgo de presentar el cáncer de mama. Pero lo que quiero decir, que lleguemos a entender, es que los métodos anticonceptivos por sí solos no van a provocar el cáncer de mama, sino que esta persona pues tiene que tener un componente en su organismo, como lo mencionábamos en la definición, que exista ese crecimiento descontrolado y anormal de un grupo celular en el tejido glandular mamario, o que exista pues un componente meramente genético y que pues vengan todos estos factores de riesgo, como mencionábamos previamente, y que lleguen pues a aumentar esa posibilidad de la existencia de un cáncer de mama. Ahora bien, pasemos a los signos y síntomas de un cáncer de mama. Recordemos, un signo es todo aquello que podemos observar y pues un síntoma es todo lo que podemos sentir. Primero, como vemos en la primera imagen, tenemos ya sea la hinchazón, no solamente de una parte, sino incluso completamente de lo que es el seno. Aunque no meramente se llegue a sentir lo que es una chibola, una mancha, pero una inflamación, pero que es podría ser que nos esté dando una indicación de una posibilidad de que exista lo que es el cáncer de mama. Ahora bien, en la siguiente imagen observamos que nos menciona sobre irritación en la piel, así como formación de hoyuelos. Si ustedes la ven más cercanamente, hay cambios en la piel que tienen el aspecto de una apariencia como lo que es una cáscara de naranja. Continuando con los signos y síntomas, tenemos lo que es otro signo que es la retracción de los pezones. Asimismo, como vemos en la primera imagen en donde se encuentra el pezón, vemos lo cual es un pezón normal, así como un pezón retraído. Y como síntomas llegamos a tener lo que es el dolor en el seno o en el pezón. Siguiendo con signos y síntomas, como vemos en la imagen de abajo, tenemos secreción del pezón que no sea la leche materna. Eso pues sobre todo para mujeres que estén dando de lactar o mujeres que están embarazadas, porque es normal en los últimos del embarazo llega a producirse salida de una secreción un poco amarillenta clara que se llama calostro, que esas son la primera leche que se le da al bebé. Así es que esta salida de secreción que no sea leche, pues en cualquier persona, sea hombre o mujer, porque recordemos que cáncer de mama también puede ser en hombre, que pues claro, mujer que no está dando de lactar, hombre que definitivamente no tiene que tener salida de ninguna secreción, y en el caso de que sea una madre que esté dando de mamar o de lactar, pues tendríamos lo que sea salida de secreción que no vaya a ser leche materna. Y en la imagen de arriba pues vemos cambios notorios en la piel, como pues por ejemplo, cambio del color de la piel. En personas que tienden a ser de tez clara, tez blanca, ¿verdad? Se suele ver como un cambio de la piel, más o menos de una coloración rojiza o inclusive un poco morado, como observamos en la imagen. Y en personas que tienden a ser una tez más oscura, llegamos a ver lo que es un cambio de coloración un tanto morado, incluso algunas personas se de ese cambio de coloración, sino pues que va a llegar a engrosarse esta piel y pues que no se va a sentir como el resto de la piel. Igualmente esto es algo muy particular, algo clave que puede ayudar. Comparar, ¿verdad? Una mama con la otra y definitivamente pues si el resto de la piel no es igual que el resto de la piel con la otra mama o con el pecho en realidad, con el tórax, es porque hay algún cambio. Y por último, dentro de los signos y síntomas más notorios es que se llegue a sentir lo que es una protuberancia, llámese esta chibolita, masa a nivel de las axilas, que como ustedes lo observan en la imagen, estas podrían llegar a ser ganglios linfáticos inflamados. Y como lo mencionábamos en la parte de la definición, pues
Ya cuando hay ganglios linfáticos inflamados y está relacionado con el cáncer de mama, pues ya estamos hablando que este se diseminó o se regó, ¿verdad? Para otras áreas que no necesariamente va a ser la mama. Bien, voy a hablar particularidades de, pues, qué es el cáncer de mama, factores que lo predisponen, que llegan a ocasionarlo, y pues qué es lo que yo llego a observar en las mamas, ¿verdad? Para llegar a sospechar que puede estarse padeciendo lo que es un cáncer de mama. Llegamos a la parte que yo considero que es de las más importantes y probablemente el 50% de esta charla que estamos hablando del día de hoy. La prevención del cáncer de mama. Para que nosotros hablemos de prevención del cáncer de mama, nos vamos a detener un momento en lo que es la anatomía de la mama. La mama va a estar formada por lo que son glándulas, si ustedes observan en la imagen, glándulas, conductos, tejido graso y tejido muscular, siendo el tejido graso y el tejido muscular lo que le va a dar el sostén a la mama y lo que va a llegar a dar el tamaño y el soporte de la misma mama. Como vemos en la imagen, una mama puede llegar a tener entre 20 a 10 lobulillos y el conjunto de estos lobulillos van a llegar a producir lo que es la leche materna, la cual va a ser inyectada, es decir, va a salir a través de un conducto, generalmente lleva el nombre de conducto galactóforo, y que sale por lo que es la areola cuando el bebé está mamando, ¿verdad? Importante que nosotros sepamos solamente, tengamos en mente lo que son las partes de la mama para lo que vamos a hablar a continuación. Casi siempre nosotros como médicos a la hora de evaluar utilizamos distintas clasificaciones o tendemos a separar las partes del cuerpo en cuadrantes, en mitades, en anterior y posterior, pues porque esto nos ayuda a nosotros a hablar de la prevalencia de ciertas enfermedades o a saber en qué lugares va a tenderse a aparecer cierta enfermedad. Como estamos viendo en la imagen, se ha partido lo que es el seno en cuatro, es decir, 4 cuadrantes. Y casi siempre el cáncer de mama tiende a localizarse en el cuadrante superior externo, que es el que está localizado con el porcentaje del 50%, es decir, la parte superior y externa de la mama, e incluso abarcando lo que es el área axial. Igualmente podemos ver que en menor medida, pero pues hay otras partes de la mama que pueden verse involucradas, como lo es el que está en la par, que es el 15%, que se denomina cuadrante superior interno, el que está abajo de este, que es el menor porcentaje, que se llama cuadrante inferior interno, y el que le sigue con el 11%, el cuadrante inferior externo. Y pues sí, claro, no dejamos de parte o afuera lo que es el pezón. También circundáneo, es decir, alrededor del pezón, puede llegarse a formar el cáncer de mama, que pues lo podemos inicialmente llegar a ver como todos los cambios que mencionaba. Una chibolita, una masita, una inflamación, un dolor, cambios en la piel, como lo que hablábamos de cambios de piel de naranja, o los cambios de coloraciones, piel más oscura, piel más rojiza, piel morada, o de diferentes coloraciones, todo lo que hablábamos en lo que son signos y síntomas. Ahora bien, hablemos de métodos diagnósticos. Un método de diagnóstico, como su palabra lo dice, ¿verdad? Nos ayuda a diagnosticar, es decir, a saber la presencia de una enfermedad en el cuerpo. ¿Cómo podemos llegar a diagnosticar? Porque diagnosticar es parte de la prevención del cáncer de mama, porque casi siempre puede llegarse a diagnosticar pues en etapas tempranas, que es lo que se busca, ¿verdad? Para que haya una mejor tratamiento y una mejor supervivencia para el paciente. Ahora bien, dentro de los métodos diagnósticos, ¿verdad? Inicialmente tenemos lo que es la visita al ginecólogo o al médico de cabecera, pues para que éste pueda realizar un examen, un chequeo general, en el cual no solo sea pues de toma de exámenes, presión arterial, glucosa y otros componentes, sino que pues físicamente un examen de mama, en el cual por un especialista médico se pueda llegar a examinar, a palpar, es decir, a tocar para ver que no haya ninguna anomalía como pues algún tipo de masa y pues también a ojo que no haya ninguno de los cambios que posiblemente para una persona que no tenga conocimiento pueda aparecer o entrar dentro de lo normal.
Segundo punto, le damos mucha importancia a lo que es el autoexamen de mamas. Autoexamen de mamas, creo que todas las personas hemos llegado a escuchar del tema, ¿verdad? La famosa frase, tócate para que no te toque, entra en relación alusiva al autoexamen de mamas, en donde la persona, más adelante les voy a ir desarrollando cada una de las técnicas y los pasos adecuados para realizar el autoexamen de mamas para que una persona por sí misma pues se autoevalúe para saber si hay o no hay alguna anomalía o algo que no esté dentro de la normalidad para este paciente, que como una cadenita, si lo queremos hacer así, la lleve a consultar con un especialista, llámese un ginecólogo o inclusive en su caso pues con un médico general para que éste lo chequee. Y como se fijan en la parte de abajo tenemos imagenología. Aquí me entran todos esos estudios. Casi siempre se recomienda, nosotros como médicos le llamamos tamizaje o screening, que son pues estudios que se dejan con el objetivo de detectar la presencia o no de una enfermedad. En este caso pues estamos hablando del cáncer de mama. Entonces, la ecografía casi siempre se suele indicar como tamizaje, es decir, entre comillas, un estudio rutinario para mujeres a partir de los 30 o 40 años, o inclusive una mujer que pues ya llegó a sentirse algún tipo de masa, algún tipo de chibolita en su mama, que tiene antecedentes familiares de que mamá, hermana, incluso una hija o una abuelita ha llegado pues a padecer de cáncer de mama. La ecografía es uno de los estudios que puede llegar a realizarse en edades tempranas, como yo lo explicaba, a los 30 años, ¿verdad? Para poder ver si hay o no la presencia de lo que es alguna masa o tumoración que nos lleve a esos. La mamografía entra como algo que nosotros como médicos llamamos gold estándar. Un gold estándar para nosotros como médicos es como el estudio de excelencia, pues que nos va a ayudar a diagnosticar la presencia o no de una enfermedad. Y pues la mamografía entra, o más bien dicho, se le concede este título. Como muchas personas ya se han llegado a realizar mamografía o incluso han llegado a escuchar, a investigar, esta es como una radiografía de la mama. Casi siempre se recomienda realizarse a partir de los 40 años. Y como les mencionaba, dentro del tamizaje, ¿qué significa esta palabra tamizaje? Que cualquier persona que llegue a esa edad idealmente debe de realizarse el estudio para descartar la presencia o no de una enfermedad. No necesariamente se le ha llegado a tener un familiar, pero sí, idealmente así como pues me tomo la presión, me tomo exámenes de azúcar o de otros tipos de examen de colesterol y triglicéridos para llegar a saber si tengo una enfermedad. Pues, para descartar lo que es la presencia o no de cáncer de mama. Teniendo la sospecha de que pues llegase a ver una masa o alguna chibola que esté en la mama, en el seno, que nos haga pensar a nosotros como médicos de que llegase a ser cáncer de mama, en algunos países nosotros le decimos de primer mundo, o pues si lo queremos ver así, con mayor recurso económico que el nuestro, pueden llegarse a realizar lo que es una resonancia de mamas, que en la resonancia de mamas sí ya se ve muchísimo más específico lo que son los componentes de tejido y demás, que pues nos llega a sospechar lo que podría llegar a ser, ya si lo queremos ver así, confirma básicamente la presencia o no del cáncer. Y como lo observan en la porción inferior de la diapositiva, he escrito la palabra biopsia. ¿Por qué? Porque los métodos de imagen nos ayudan a la presencia de alguna masa que sea sospechosa y pues solamente con ver las características de esta masa, que esta tiende a ser una masa sólida, indolora, es decir, no ocasiona dolor, inmóvil, es decir, que no la puedo mover, está fija. Todo esto ya nosotros como médicos nos da la idea pues de que estamos hablando de una masa maligna, que posiblemente es cáncer. Pero la biopsia que se puede realizar de diferentes maneras, desde algo tan sencillo como
con una aguja, el introducir, y hace como cuando se coloca una inyección, pero pues en lugar de inyectar, se llega a aspirar para sacar lo que es tejido. En esta biopsia, pues se puede mandar a análisis con un patólogo para saber qué tipo de célula en específico está involucrada. Pues en base al tipo de célula en específico que está involucrada, ya le damos, como si lo queremos ver, un nombre y un apellido, pues al tipo que está llegando. Ahora bien, la parte que yo considero bastante relevante e importante, por lo que hablábamos en el hecho de la prevención, que yo les mencionaba, no solo es importante pues el reconocer qué es lo que yo debo de buscar, que era pues lo que el objetivo que yo tenía al brindar lo que era la explicación de los signos y síntomas, sino que ahora viene cuándo examinar tus senos, es decir, en qué momento hacerlo y de qué manera hacerlo. Primero, pues idealmente se aconseja que la autoevaluación de mamas debe de realizarse idealmente una vez al mes. Y se aconseja pues que se haga así continuamente, no solo pues para crear el hábito y que se vuelva rutinario, sino pues para que cada mujer llegue a conocer meramente lo que son sus senos, para así tener un punto de partida y saber qué es una normalidad y cuándo llega a ser un cambio. Ahora bien, específicamente del realizarse esto. Casi siempre se aconseja que se realice una semana después de la menstruación, porque si se realiza antes de la menstruación o durante la menstruación, debido a la influencia hormonal, la mama puede encontrarse sensible y pues puede ser más dolorosa. Y puede llegarse a confundir lo que hablábamos de los signos y síntomas de que es una mama dolorosa y no necesariamente pues sea un dolor ocasionado que nos esté levantando la sospecha de un cáncer de mama, sino que sea algo que nosotros llamamos como un dolor hormonal. Entonces, el momento apropiado para realizarlo es una semana después del último día de sangrado, una semana después de la menstruación. Segundo, ¿qué llegase a ocurrir? Pongamos el caso, pues una mujer que está embarazada y que no ve menstruación, una mujer que se encuentre planificando y pues por lo mismo no ve la menstruación por la planificación, una mujer que pues por diferentes motivos la ha llegado a tener una cirugía que nosotros le llamamos histerectomía, que se refiere a quitar la matriz o cáncer de mama. ¿Qué pasa con todas esas personas que por diversos motivos no tienen menstruación? Se les aconseja que realicen lo que es la evaluación de las mamas el mismo día de todos los meses. Es decir, si lo realizó el 3 de octubre, va a seguirlo haciendo continuamente lo que es 3 de noviembre, 3 de diciembre y así todos los meses, pero específicamente el mismo día del mes. Y la última parte que ven en esta diapositiva, lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Toda persona que tenga tejido glandular mamario puede llegar a padecer cáncer de mama. Es decir, eso no excluye a los hombres. Así que idealmente también es para ellos, pues si no están viendo esta conversación, esta charla, ¿verdad? Que les estoy en ese momento, que puedan invitarlos para que posteriormente la puedan ver o que ustedes les puedan llegar a contar a ellos, que para ellos también, aunque existe un pequeño riesgo, pero pues hay un pequeño porcentaje de que ellos lleguen a padecer cáncer de mama y que idealmente también deberían de hacerse lo que es la evaluación de sus senos, todo lo que es mensualmente como lo hablamos anteriormente. Ahora bien, en esta diapositiva estamos viendo cómo llegarse a practicar el examen de mama. Casi siempre se recomienda que esto se vaya a hacer cuando la mujer se va a bañar, pues porque es un momento en el cual ella se va a retirar lo que es toda su ropa. O si no lo hace específicamente cuando se va a bañar, ¿verdad? Que se organice un momento en el cual ella pueda tener el tiempo, la privacidad para poder realizar tranquila y cómodamente todos los siguientes pasos que voy a ir detallando a continuación. Como ustedes ven en la imagen, idealmente se requiere de un espejo para que la mujer o el hombre, ¿verdad?, pueda estar frente al espejo. Y como la primera imagen lo demuestra, lo primero es colocarse sin ropa de la cintura hacia arriba, con los brazos como en posición normal, los brazos colgando, para ver así si a simple vista se llegase a observar cualquier alteración, ya sea el tamaño, que un seno es más grande que otro, de que se llega a ver la forma, que una de pronto se ve como
con una hendidura o que a simple vista pueda haber algún bulto o lo que mencionábamos, la retracción del pezón. Asimismo, ¿verdad? Si ocurre algún cambio de la coloración, que se vea, esa palabra eczema significa una coloración rojiza, o si vemos algo como un raspón, que nosotros como médicos le llamamos ulceraciones. Primera parte, lo que mencionaba, brazos colgando así como en posición normal. Segunda, posición de superhéroe, es decir, brazos colocados en la cintura, para que con ese cambio el músculo, la elevación de los músculos pectorales ayude a levantar lo que son ambos senos y eso nos permite ver si en alguna de esas posiciones ocurriera cualquiera de los cambios que les mencionaba. Y tercera posición, posición de animadora, brazos hacia arriba en la cabeza para ver si con ese movimiento llegamos a ver cualquier bulto, cualquier induración, cualquier deformidad o cualquier situación que no sea normal en las manos. Ahora bien, eso lo estamos hablando de lo que vemos, inspección. Ahora vamos al punto número 2, palpación. Hagamos a cuenta que palpación es igual a tocar. Palpación es el término médico que nosotros utilizamos, pero la palabra que utilizamos es tocar. Así que palpación igual a tocar. Ahora bien, como se fijan en la imagen, la persona está recostada sobre su espalda, ha colocado una almohada debajo de su hombro y en el caso del brazo que va a realizar, a examinar lo que es la mama, lo ha colocado detrás de su cabeza de esta manera, o recostándose en el brazo. Y con su mano contraria, en esta posición, ella está palpando, tocando a manera circular lo que es la mama. Hagan de cuenta que mi mano es el seno y hagamos de cuenta que aquí en el centro está lo que es pezón. Yo empiezo desde afuera hacia adentro y sigo lo que son las agujas del reloj. Voy tocando, voy tocando, voy tocando hasta llegar hasta adentro. Esta es una de las formas que yo puedo hacerlo en manera circular. En la siguiente imagen en la que vemos esos círculos, pues ese círculo es un seno, una mama, tenemos la forma en la que es vertical horizontal, es decir, voy a ir haciendo, recordemos, no solo toco, sino que hago una presión como que si estoy dando un masajito con las yemas de mis dedos y voy tocando de arriba hacia abajo y luego cuando llego abajo, de abajo hacia arriba, así hasta completar todo lo que es la mama. Y la última palpación que es la de la estrella, que esta yo voy de los bordes hacia el centro, del borde hacia el centro, del borde de la mama al centro, es decir, al pezón. Aquí todavía no hemos llegado a tocar pezón, solamente estamos tocando mama. Tengo que hacer un masaje lo suficientemente fuerte que le permita a las yemas de mis dedos el que yo sienta. Como yo mencionaba la palabra tejido glandular mamario, si nosotros sentimos como una leve porosidad a la hora de tocar, eso es algo normal. Es lo que yo les digo de esa palabra de tejido glandular, así se siente. ¿Qué es lo que definitivamente no se va a sentir normal? Si en algún momento yo llego a sentir meramente algo muy, muy duro, sólido, una masa que llegue a tener forma, que yo con mis dedos, eso, por eso sé que yo tengo que tocar y presionar, que yo llegue a tocarla y a sentirla, y que pueda llegar a decir, empieza aquí, se siente acá y acá. Eso ya es algo que nos lleva a sospechar, pero si yo lo siento así como grumosito, seguramente es el tejido normal de la mama, pero pues claro, si a ustedes les queda cualquier duda además, dentro de las recomendaciones que yo hice, dentro de los métodos diagnósticos, ¿verdad? Era la visita con el ginecólogo o con el médico general, pues para que se complemente lo que es la evaluación que ustedes realizan y pues ahí salgamos completamente de dudas. Ahora bien, a la hora de examinar, no solo estamos hablando pues que se va a llegar a tocar, a palpar lo que es la mama, sino como hablábamos dentro de la definición, el cáncer de mama pues también puede diseminarse o extenderse hasta lo que es la axila. Por ende, es importante llegar a examinar lo que es la axila cuando se hace el autoexamen de mama. Y pues esto lo vamos a hacer completamente. Primera parte, nos vimos en el espejo. Segunda parte, se recostó sobre la cama, boca arriba, puso la almohadita debajo, tiene el brazo detrás del cuello, ya se examinó la mama como yo le expliqué que lo hiciera. Primero, circular hasta llegar al centro. Segundo, arriba y abajo. Tercero, estrella, es decir, de afuera hacia adentro.
Ahora bien, vamos con la mama, perdón, vamos con la axila, colocándose así como ven en la imagen, la mujer siempre con los 3 dedos va a hacer el movimiento de yema en todo lo que es la axila. Todo lo que es la axila para llegar a detectar si allá en la axila pues llegas a ver lo que es alguna masa o alguna induración. Luego de examinar la axila, vamos a examinar siempre en la misma posición lo que es el pezón. Como observan en la imagen, así con el dedo índice y el pulgar, como que vamos a exprimir suavemente, se jala un poquito lo que es el pezón y se presiona. Esto pues para corroborar que no haya una retracción del pezón, que si ustedes lo vieron en las imágenes, se ve como que si el pezón esté hundido, y el apretarlo pues para ver que no haya salida de cualquier tipo de secreción. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer si hemos llegado a encontrar cualquier anormalidad en el autoexamen de mama? Ya sea que se encuentren que hayan nódulos, que haya alguna salida de secreción, que notemos que hayan alteraciones en la piel de la mama o alteraciones en el pezón. Casi siempre estas pueden llegar a ser benignas, pero como yo les mencioné en la explicación del autoexamen de mama, para estar pues, completamente seguros, lo más adecuado es que se acuda inmediatamente al médico, pues para que el médico haga una evaluación completa, los llegue a orientar para despejar dudas y para qué acciones deben de llegarse a tomar, pues de que se llegue a encontrar cualquier alteración, ¿verdad? Ahora bien, justo en esta imagen tenemos una imagen de lo que es una mamografía. Vuelvo a recalcar nuevamente lo que es la realización de la mamografía, idealmente a partir de los 40 años, pues porque como les mencionaba, este es el gol estándar, es decir, es el examen en el cual se va a llegar a detectar si hay o no hay presencia de lo que es cáncer de mama. Idealmente la mamografía se aconseja realizar después de la evaluación del médico. No es parte de que nosotros abordemos, ¿verdad? Porque no es tanto de interés mío por el tipo de la complejidad de lo que es un tratamiento contra el cáncer de mama, pero para que tengamos conocimiento de lo que implica los tratamientos del cáncer de mama. La mastectomía es quitar mediante una cirugía, es decir, quirúrgicamente, lo que es el seno o mama afectado por el cáncer. En algunos casos, pues cuando la mama está mayormente afectada, se llega a quitar completamente. Hay otros casos en los que se puede llegar a quitar porciones de lo que es la mama. Y en base a la porción que se quite, pues tiene su nombre el procedimiento. Así como tenemos mastectomía, hay otros nombres que dicen novulectomía, lobulectomía, como les menciono, son terminología médica. Segundo, la radioterapia. Creo que muchas personas pues hemos llegado a escuchar de lo que es la radiación y demás que se llega a brindar no solamente pues, para el cáncer de mama, sino pues para otros tipos de cánceres. Y también lo que es la administración de quimioterapia. Como les menciono, no es objetivo que lleguemos a profundizar en esos temas, sino que solamente para que tengamos conocimiento general, ¿verdad?, de lo que puede llegar a ser el tratamiento del cáncer de mama. Y pues básicamente ya finalizando esta charla, los dejo con ya, es cierto que todavía estamos en septiembre, pero ya llegamos a lo que es octubre, aunque pues como lo mencionaba desde el inicio de la charla, octubre es el mes designado para la pelea contra la lucha del cáncer de mama, específicamente el 19 de octubre, pero pues idealmente esta es, si lo queremos ver en cierta manera, como una conmemoración para todas estas personas que pues lastimosamente han llegado a padecer esta enfermedad. Pero idealmente lo que hablamos de tócate para que no te toque es algo que se debe de ver mes con mes para prevenir lo que es el cáncer de mama. Aunque yo les hablaba de cifras como que el cáncer de mama es aproximadamente la cuarta causa a nivel de El Salvador, ni siquiera mundial, sino que a nivel de El Salvador, la cuarta causa de muertes, esta pues, puede llegar a reducirse, inclusive pueden estar en la cuarta causa y no dentro de las principales, como lo son las enfermedades cardiovasculares, donde entran infartos, derrames, por toda la prevención que se hace por el cáncer de mama y pues por todos los estudios y demás. Entonces, el objetivo de la es dar una concientización para que ustedes
se toquen, puedan autoevaluarse lo que son sus mamas para poder detectar tempranamente u observar, ¿verdad? En base a lo que mencionábamos, tempranamente cualquier alteración que nos llegue a sospechar de un posible cáncer de mama. Y pues ya con eso, asistir a una consulta médica con el médico general o con el médico para tener una evaluación más profunda y que en esta evaluación se pueda llegar a detectar si realmente o no hay lo que es una presencia de cáncer de mama. No solamente este paso o este camino, por decirlo de esta manera, sino que pues también recordemos, ¿verdad? Lo que les mencionaba, los métodos de tamizaje o los métodos de screening, que es lo que les mencionaba, que idealmente toda mujer de 40 años pues debe de realizarse lo que es su mamografía y toda mujer de 30 años, si se ve alguna anomalía de todo lo que mencionábamos, puede llegar a realizarse, sobre todo estas personas que tienen algún componente hereditario porque algún familiar ha llegado a padecer lo que es cáncer de mama. Entonces solamente pues los dejo con esta pequeña reflexión nuevamente, ¿verdad? De tócate para que no te toque y para que se queden reflexionando con lo que ha sido la charla y pues puedan compartirlo con sus seres queridos, con sus amigos, para que sí pues hagamos más conciencia y poco a poco vaya disminuyendo lo que es la presencia y prevalencia del cáncer de mama en lo que es en nuestro país. Muchas gracias.